Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750, sin público presente aquí, pero con la promesa de recibirlos mañana en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y el viernes en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, estaremos en la Casa Puerto. Hablaremos esta noche de la muerte del delfín Francisco, el heredero del trono de Francia, el hijo mayor de Francisco I, rey de Francia, Francisco I de Valois, un amigo de este programa. Parece que el delfín Francisco era extremadamente tímido y muy débil, pero allá por el año 1535 perdió la timidez de golpe. El rey se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía un amante, y bueno, esto llenó de orgullo a Francisco, que era él mismo un hombre muy galante. La muchacha era la señorita de Lefrange, dama de honor del palacio. El delfín la había conocido en un bailongo campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron mucho al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Así que las nuevas aventuras tenían al delfín muy ocupado. Demasiado ocupado, tal vez, porque parece que ingresó en un frenesí que él desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefrange, pero salía también de casa, se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su nuevo amor. Imagínense, el hijo del rey iba a jugar a la pelota y su novia lo aplaudía, ¡ay, bien, bien! Sí, claro. Y todo eso. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, en realidad Carlos I de España, Carlos V del Imperio, parecía vencer en todas partes. Él era el enemigo de Francia y había llevado a sus tropas ya al territorio francés. Y justamente durante la campaña de Carlos, durante la defensa que el rey Francisco hacía del territorio francés, tuvo lugar el hecho que hemos de mencionar. Durante un partido de pelota, el príncipe Francisco se sofocó. Parece que tomó agua helada y a los 5 días murió. Tenía 18 años de edad. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quería creer que pudiera haber muerto solo por beber agua helada. Además, muchos pensaban que admitir ese hecho implicaba una cierta debilidad de la estirpe. Entonces, convenía mejor que lo asesinaran. Primeramente empezaron a sospechar de la pobre Mademoiselle de Lefrange, que era la novia. Se dijo que el príncipe Francisco ya venía sofocado al partido de pelota debido a los embates que le había ocasionado a esta chica unos momentos antes. Bueno, instrucciones para morirse. Primero téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Sí. Después juéguese el partido de pelota y a continuación bébase agua helada. Inmediatamente usted morirá. La muchacha se asustó ante las murmuraciones y abandonó la corte. Bien hecho, porque desaparecida la amante, se buscó a otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Según estos historiadores, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice de Carlos V, ¿no?, era un noble italiano que estaba al servicio del delfín, y era el conde de Montecuculi, copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, la ciudad donde gobernaban los d'Este. Había llegado allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas 3 cosas.
La primera, que si uno hacía el amor antes del partido de pelota, se moría. La segunda, que si uno bebía agua después de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenador. Entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho la amante del delfín, el conde de Montecúculi decidió huir rápidamente de la corte antes de someterse a un injusto castigo. Error, porque justamente su huida de la corte fue lo que confirmó al rey Francisco que su hijo había sido envenenado por alguien. Claro. Cualquier cosa iba Cualquier a confirmar cosa, eso. bueno, Sí. bastaba cualquier cosa. Entonces lo metieron preso a Montecúculi, lo corrieron, lo persiguieron, lo agarraron y lo encanaron. Y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecúculi había viajado a Ferrara y allí parece que se encontró nada menos que con el emperador Carlos V. Y dicen que Carlos le pidió noticias respecto a la mesa del rey, qué clase de magnificencia reinaba en la casa, qué clase de orden. Y allí mismo, sospechaba Francisco, planearon el envenenamiento del príncipe. Voltaire dice que el conde de Montecúculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín llevaba o tenía rastros de arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecúculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron. Voltaire se ha indignado con esta muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudado del juego de pelota. Si bebió arsénico, debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que ingirió debió haber adquirido colores por lo menos sospechosos. También se pregunta Voltaire, ¿qué interés podía tener el conde de Montecúculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que fue realmente que sucedió al rey Francisco y se casó precisamente con una italiana, ¿no? Enrique ya estaba casado con la italiana cuando murió su hermano. Último detalle. Un tiempo después de la muerte de Montecúculi, corrieron algunos otros rumores que no llegaron a nada. Pero algunos acusaban del envenenamiento precisamente a Catalina de Médici, la mujer de Enrique, el segundón. Y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Bueno, esas aseveraciones nunca pudieron comprobarse. Pero, les digo yo fuera de programa, que en tal caso es una versión más razonable que la primera, porque ahí sí hay un interés, hay un motivo, y hay otra cosa. Catalina tenía, efectivamente, unos perfumistas que trabajaban para ella, pero que no eran en verdad perfumistas o no lo eran a tiempo completo, puesto que fuera de hora se encargaban de envenenar a los enemigos políticos de Catalina de Médici. Sin embargo, todo esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y como figura dominante de la política francesa. Y en ese momento tenía como costumbre utilizar unas políticas de envenenamiento de quienes le molestaban, de sus opositores. Se me dirá que utilizó también otros métodos, como en la famosa noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados miles de protestantes. Bueno, según parece, ella fue la instigadora de esa noche de tantos crímenes. Bueno, pero esto lo digo yo, fuera de programa, ahora que
Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. Esto en 1560 me pudo costar la vida. Sí, Imagínense. era un escándalo, Así además. que no reclamo para mí ninguna condecoración. No. Bueno, dediquemos esto a Francisco el Delfín, ¿no? Sobre todo porque no debe ser fácil vivir con un padre que está obsesionado porque sus hijos crezcan rápidamente. Así estaba, quería que ya a los 12 Dale, años dale. tuviera amantes, que fuera un libertino como él, en forma precoz. En la discoteca encontramos discos con Veneno, Sí. y en realidad el que más nos gustó fue este que vamos a escuchar en la versión de un gran amigo de este programa como fue Guillermo Rico. Se llama La Última Copa. Era Guillermo Rico, en La venganza será terrible, la última copa. Acerca de juego de pelota y de las muertes por sofocación, hay otros reyes que también han practicado este juego, ¿no? Todos los reyes de Francia jugaban a la pelota. Es una especie de pelota paleta, no sé cómo sería, ¿no? Luis X de Francia fue también una víctima de este juego porque murió después de jugar a ese. También dijeron que lo habían envenenado, etcétera, etcétera, ¿no? Carlos VIII de Francia también murió a raíz de una apoplejía causada por una lesión durante un juego de pelota. Y yo creo que el príncipe Juan, que era uno de los hijos de Isabel la Católica y Fernando el Católico, murió también. O se decía que había muerto después de un partido de pelota, o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, algunos dicen, o las fuentes más serias dicen que murió de viruela en octubre de 1497. Pero se dice que los médicos del príncipe aconsejaban a la reina Isabel, su mamá, separar por un tiempo al muchacho de su mujer, su joven mujer, porque conocían los ardores temperamentales de la pareja y pensaban que esta frecuente actividad, bueno, constituía un grave peligro para el príncipe de España, ¿no? Quiere decir que también allí, como pasó en el caso del Delfín, el hijo de Francisco, sospecharon que acaso no era un partido de pelota, ni una sofocación, ni una viruela, sino la actividad venérea lo que causaba la muerte. Por fortuna, con los siglos, vino a saberse que aquello que todos pensaban que hacía mal, en realidad hace bien. O quizá eso es lo que nos dicen a nosotros, Claro, para engañarnos y precipitarnos a la muerte.